Y ahora vamos con un invitado especial, y es que se encuentra con nosotros el señor Duberly Rodríguez, quien es presidente del Poder Judicial, con quien vamos a conversar, por supuesto, sobre varios temas que siempre nos preocupan sobre esta institución. ¿Cómo está usted, presidente del Poder Judicial? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, y también pues aunarme a las celebraciones por el Día del Juez, que han tenido lugar precisamente el día de ayer, ¿no? Pero también un momento para evaluar el trabajo que están haciendo en ese sentido, y en una institución sobre la que, por supuesto, los niveles de aprobación son bajísimos, porque lo que uno siente más bien en estos últimos años es más el reino de la impunidad que el reino de la justicia. En ese sentido, sí me gustaría saber, de parte suya, de parte de su gestión, ¿qué se está haciendo por luchar contra esta lacra? Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene una percepción a veces, digamos, muy subjetiva de la labor del Poder Judicial y de los jueces. Y en respecto a la aceptación de los ciudadanos respecto al Poder Judicial, por ejemplo, nosotros casi diríamos históricamente hemos estado bordeando un porcentaje de aprobación de un 15%, pero si usted revisa las últimas encuestas, estamos ya bordeando el 25%, es decir, hemos incrementado un 10%, pero obviamente eso no me contenta a mí, porque tendríamos que estar pasando del 50% para tener, digamos, una evaluación aprobatoria. ¿Por qué esta desaprobación? Yo la supedito a dos factores. Primero, a la demora en la tramitación de los procesos judiciales. Ya, un tema es la demora, claro. Es la demora. Yo pienso que los ciudadanos quieren que se resuelva el caso de una u otra forma, pero que se resuelva en un plazo razonable. Y para eso estamos implementando reformas que ya están en marcha. Lamentablemente no avanzan, digamos, a un ritmo acelerado porque es un tema también presupuestal, etcétera. Para ponerle un ejemplo, desde el año 2006 estamos aplicando la reforma procesal penal, el Código Procesal Penal nuevo, que diseña un nuevo modelo respecto al código obsoleto de 1940, imagínense, que es el que está rigiendo todavía en Lima. Claro. Entonces, con este nuevo código, el día de ayer yo hice mención, hemos establecido que el promedio de duración de los procesos es de 13 meses, o sea, un año, un mes más. Es decir, en promedio, porque hay muchos que terminan en menor tiempo, un proceso inmediato, colaboración eficaz, etcétera, que son procesos especiales. Pero imagínense si comparamos con el promedio de los procesos con el código del 40, que eran 4 años, 5 años, no, etcétera. Yo he cubierto casos de 14 años todavía litigando. No, y juicios 15. orales de 6 años, acuérdense del general Chacón. 6 años de juicio oral, eso es terrible. Eso con el nuevo modelo ya no es posible. Entonces, estamos avanzando en eso. Pero ¿qué pasa? También es un tema de apoyo presupuestal. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal estaba previsto implementarse en Lima, que es medio Perú. Medio Perú es Lima, claro, el próximo año, 10 millones de 2018, pero ya se prorrogó para el 2020 por limitaciones presupuestales. Vale decir, no vamos a culminar todavía la reforma procesal penal en todo el Perú y particularmente en Lima. Entonces también hay factores que no ya dependen del Poder Judicial, sino factores ajenos. Y otra reforma que está en marcha y que está ya en 23 cortes, de todas las cortes que hay en el Perú, que son 33, que es la nueva ley procesal de trabajo, donde ya hemos establecido que el promedio de duración de los procesos son 8 meses, porque se privilegia la conciliación, una sola audiencia, conciliación y si no, actuación de pruebas y sentencia de inmediato. Es decir, estamos mejorando y el día de ayer yo anuncié la presentación de 6 proyectos de ley que justamente están encaminados a mejorar la justicia. Entonces yo confío en que dentro de un corto tiempo el Poder Judicial será mejor visto por la ciudadanía. El tema de Humala, ¿siente que se ha mediatizado mucho? Bueno, de la pareja Humala-Heredia. Yo lo tengo que decir con absoluta franqueza, aunque eso me cueste críticas de los periodistas. Yo creo que la presión que reciben actualmente los jueces ya no es tanto del poder económico, de Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito, de la Confier. Que ya está retirado, ¿no? Digamos, político. Tampoco diríamos de una manera directa de los políticos, porque yo, claro, los escucho declarar a los congresistas de la República por acá y por allá, pero yo creo que más los jueces le tienen temor a la presión mediática. Porque miren nomás para hablar de un caso. Ayer, en la Sala Penal Superior de Apelaciones de la Sala Penal Nacional, que preside el doctor Zaguanay, como ha confirmado la prisión preventiva de la expareja presidencial Humala Nadine Ni diga expareja presidencial porque yo estoy en contra del término de pareja presidencial, pero estamos de acuerdo, no, discúlpeme, más bien por cortarlo ya. De la pareja Humala Heredia. Me imagino que para los enemigos del ex presidente Humala, pues el señor Zaguanay será un héroe. Pero ahorita viniendo a esta entrevista he escuchado al ministro del Interior, Carlos Basombrío, a quien respeto mucho y felicito por sus mega operativos,
que atacan directamente al crimen organizado, ha dicho que está muy apenado porque la sala del mismo señor Saguanay también ha liberado unos narcos. Ha emitido una resolución que permitiría la liberación de narcotraficantes que fueron capturados hace 3 años atrás. Pero yo sobre eso quisiera también hablar, pero ya... No, dígame. Ah, bueno, sobre eso... Sí, claro, porque yo también lo comenté el domingo pasado, y sí me llama la atención de cómo después de un operativo, en uno de los más grandes de los últimos años, no sé cuantísimas toneladas, una salvajada, y si la gente nos está siguiendo, es el caso donde incluso aparece el excongresista José León en Huanchaco. ¿Se acuerdan esos colombianos que vivían ahí, que tenían unos ladrillos negros, toda la droga guardada como en sótanos? Resulta que ahora pueden quedar libres porque ya no se va a ratificar la prisión preventiva. A ver, eso es un punto. Le explico procesalmente. Miren, yo también como presidente del Poder Judicial tengo que, digamos, en cierto modo, defender a veces a los jueces, sin con eso pronunciarme expresamente del contenido, digamos. ¿Por qué? Porque sería intervenir ya en su función interna de cada juez. Pero miren, ¿cuándo se descubrió y cuándo se capturó a esta banda? En agosto del 2014. Sí. Hace 3 años. 3 ya, ok. 3 años. El fiscal pidió de frente el máximo de la prisión preventiva, que era 18 meses, porque la prisión preventiva normal... estaban en flagrancia, ¿no? O sea, claro, se encuentra con la droga. Claro, pero el tema es que en la ley hay plazos. Entonces, el plazo ordinario de una prisión preventiva es 9 meses, pero el fiscal pidió de frente 18 meses. Cuando se le vencieron los 18 meses, o estaba a punto de vencerlos, pidió una prolongación de 18 meses más, es decir, estamos hablando de 3 años. Y ahora, como ya se le está venciendo el plazo de los 36 meses, vuelve a pedir una tercera prolongación de 12 meses más. Y aquí viene un tema de interpretación. La sala penal del señor Saguanay dice, no, ya sería una tercera ampliación y no puede haber ampliación de ampliación de ampliaciones. Ya se hicieron 2 ampliaciones y ya una tercera no procede. Esa es la interpretación del señor Saguanay. Pero también tenemos, por ejemplo, por el otro lado, el nuevo Sistema Nacional de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción que encabeza la autora Susana Castañeda. Este nuevo sistema de delitos de corrupción, en el caso del señor César Álvarez, ha aplicado otro criterio. Ha dicho que como está vigente una nueva norma, que es el decreto legislativo 1307, que se promulgó el 30 de diciembre del año pasado, aparece ahí una nueva figura que se llama adecuación de la prolongación de la prisión preventiva por 12 meses más. Y entonces el Sistema Nacional Anticorrupción, de que encabeza la doctora Susana Castañeda, sí ha aceptado esa propuesta de la Fiscalía y ha dado 12 meses más, 1 año más, con lo que estamos hablando ya de 4 años. Pero también aquí viene una preocupación, Roxana. Mire usted, yo pienso que una persona así esté acusado de terrorismo, de homicidio calificado, ser el más miserable de los más miserables ya. Pero tiene que respetarse sus derechos. Miren, si la Fiscalía de comienzo piensa que su investigación le va a durar 1 año y medio, y si está preso, con más razón, tiene que acelerar, pues claro, tiene que acelerar la investigación y le dan ya 18 meses más. Señorita Roxana, el fiscal ahorita ya debía estar en proceso con juicio oral, con acusación, con etapa intermedia a superar, pero los fiscales no han terminado. Y luego, ¿qué dicen? No, es que estamos investigando a otras empresas que han aparecido. Oiga, hagan un proceso aparte. Háganle un proceso aparte, pero avance con el que tienen, porque ya pasaron 3 años y por tanto es la Fiscalía la responsable de la demora del proceso. Pero obviamente la opinión pública, ¿qué sabe? Y mi amigo el ingeniero, el doctor Carlos Basobrio, ¿qué va a decir? Los jueces están favoreciendo el narcotráfico, la impunidad. También varias veces los fiscales, y es verdad. En este caso yo creo que estoy de acuerdo con usted, es cierto. O sea, uno no puede estar apelando a detención preventiva, 18 meses de detención, de prolongaciones, porque eso no es válido. Eso estaba ocurriendo, y hay que aplicar la ley. Con Gregorio Santos y con Nancy Obregón. Que justamente por el uso abusivo de la prolongación de la investigación de la prolongación preventiva, la Corte Suprema tuvo que disponer su libertad por exceso de prisión preventiva. Entonces, pongamos la pelota en la verdadera cancha. Entonces, yo pienso que aquí la responsabilidad principal de que esté ocurriendo la posibilidad de que estas personas salgan en libertad, yo se la atribuyo fundamentalmente al Ministerio Público. Y lo siento por ellos, pero ¿por qué el órgano de control interno del Ministerio Público no interviene ahí? Porque son casos tan complicados, porque imagínense que se le dé libertad, ellos nunca van a volver ya al proceso, hay que asegurarlos, pero ellos han esperado que se vence el plazo y lo están pidiendo ahora, y nos ponen en una situación incómoda al Poder Judicial. Claro, el caso no está terminado, porque yo entiendo que la Fiscalía... Quiero tomarme con usted para terminar ahí, yo entiendo aquí que la Fiscalía está poniendo un recurso de casación,
para que vaya a la Corte Suprema y dé una solución. Pero también ya estamos contra el tiempo, porque es el 24 de agosto, ya está a la vuelta de la esquina. Sí, ahora, pero sobre los casos ya emblemáticos que el narcotráfico tiene que ser una preocupación grande. Pero sí quiero ir al tema también político. ¿Por qué? Porque nos cayó pues el huracán Lavallato. Entonces, y van a haber casos emblemáticos y van a haber casos que son sumamente sensibles. Está Alejandro Toledo, está Ollantumala y probablemente tenga que venir otras investigaciones más. Pero si el presidente del Poder Judicial dice que aquí muchos jueces pueden moverse bajo la presión mediática, eso es utilizado incluso, como usted habrá visto, por Alejandro Toledo, que puso en su Facebook, eso dice el presidente del Poder Judicial y por eso yo soy víctima de persecución. Entonces, ahí, ¿cómo nos colocamos ahí, presidente? Yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo dentro de lo que le corresponde. Los periodistas no son jueces. Porque si los periodistas son jueces, ya entonces ¿para qué están los jueces? Ya que condenen. Totalmente de acuerdo con usted, pero aportamos indicios y ayudamos a la justicia y vamos que hemos hecho un buen trabajo en los últimos meses. Mi respeto para el periodismo de investigación. Pero si los periodistas ya se ponen de antemano a condenar, entonces ese argumento más bien es usado pues, por los investigados para presentarse como víctimas de persecución, como lo está señalando el caso del señor Humala. Entonces yo recomendaría, con todo respeto, sin entrometerme en la labor obviamente de los periodistas, que hagan su trabajo sin, digamos, estar pidiendo que cómo debe resolver un juez o cómo no debe resolver, porque eso es, digamos, es una intromisión en la independencia de los jueces y por tanto yo lo digo. El principal peligro que tienen los jueces en cuanto a su independencia es ahora la presión mediática. Pero ellos tendrían que estar preparados para rechazar cualquier tipo de presión y al final tienen y siempre hemos dicho, tenemos que ser respetuosos, nos gusten o no nos gusten, habrá fallos que no nos gustarán y como ciudadanos también podemos cuestionarlos, es decir, no nos gustan, pero tenemos que aceptarlos. Justamente ahí voy a su comentario. Yo pienso que los jueces deben ser las principales personas en ser capaces de poder responder y resistir a las presiones. A mí cuando me evaluaron para ser juez supremo, le cuento, uno pasa por una evaluación de un psicólogo y de un psiquiatra. Me tuvieron 3 horas cada uno y el psiquiatra me hacía preguntas provocadoras para decir que yo, si fuera una persona, digamos, de un carácter muy temperamental, me hubiera levantado y le hubiera dado una cachetada porque prácticamente me estaba como agraviando. Pero luego entendí que estaba poniendo a prueba mi capacidad de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Pero si queremos ver eso en todos los jueces, pues, señor Duberly Rodríguez, no lo vemos en todos los jueces porque está en el tema del asunto mediático que valga verdades. En el caso de Humala ha habido de los dos lados, porque también la presión ha sido bien fuerte como para decir, otórguenles la apelación. Porque vamos que también se ha sentido de los dos lados. Pero, a ver, en el tema, por ejemplo, de Toledo, se ha dicho que el juez Abel Concha pues tiene unos retrasos y unas dilaciones que no están ayudando en nada en este proceso. A ver, usted se ha puesto a mirar un poco y chequear un poco qué está pasando ahí. Claro que sí, lo sé perfectamente. Ahí volvemos al tema de los modelos procesales en marcha. El caso Ecoteva está con el obsoleto y vetusto Código de Procedimientos Penales de 1940. Pero si a ese le agregamos más ganas de dilatar, la cosa se pone peor. Bueno, vamos a ver. Donde el que investiga ya no es el fiscal ahí, el que investiga es el juez. O sea, el juez se llama juez instructor. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí tiene que haber una denuncia del fiscal. El fiscal ha denunciado y el fiscal es el que tiene que ofrecer las pruebas, etc. Y ya también se vencen los plazos. No es que ahí no haya plazos, también hay plazos. Sí. Ya ha habido ampliación y el fiscal hasta ahora no ha acusado. Es decir, es una cosa absurda. Ahora, también, ¿por qué se ha demorado el proceso? Porque cuando la fiscalía hace la denuncia penal para que se abra proceso penal a cargo del juez, ¿qué pasa? El juez le devuelve el expediente que le faltaba un requisito. Sí, pues. El fiscal le vuelve a devolver, pasando ya 3, 4 meses. El juez le vuelve a devolver. Han estado jugando ping-pong. Por eso, entonces, jugando a favor de, en este caso, el investigado. Entonces, ahí Toledo. Hay responsabilidad por los dos lados, ¿me entiende? Pero al final de cuentas, ¿quién tiene la carga, digamos, de la prueba y quién tiene que acusar? Es la fiscalía. Yo ya del fiscal hubiera ya acusado y ya tuviera sentado en el banquillo los acusados al expresidente Toledo. No digo yo porque en este caso no soy fiscal, pero debería proceder así. Pero entonces la demora está por ese lado. Y en cambio, el caso de Odebrecht, el señor Toledo está bajo el Código de Procesal Penal del año 2004 y ahí las cosas avanzan más rápido. ¿Qué tal si damos una brevísima pausa y regresamos para seguir conversando? Porque vamos, que temas tenemos bastante. El tema de los arrestos domiciliarios, que son pan de cada día, que terminan al final todos fugados, el Consejo Nacional de la Magistratura y muchos casos más. Y sus preguntas, por supuesto, al presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Ya volvemos. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Bien, seguimos
Continuamos con Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, y que nuevamente, pues no se olviden, ayer ha sido el Día del Juez y por supuesto recibió todas las celebraciones del caso. El caso Toledo no debió haberse unificado para no estar precisamente en este tipo de problemas y llevar un caso sólido, fuerte, ante la justicia estadounidense. Mire. Ahora que me dice usted que son dos todavía, ¿no? Con dos códigos distintos, dos modelos distintos. Y con plazos diferentes, y con funciones diferentes de fiscal y de juez. Entonces, yo como ciudadano común y corriente, porque yo no puedo dar ninguna orden ni puedo pedirlo formalmente porque no soy parte en el proceso, yo como ciudadano dije que el sentido común aconsejaba que hay que juntar los dos procesos porque son básicamente los mismos hechos. Ahí tenemos unidad de proceso, unidad de acusación y unidad de juzgamiento. Habrá una sola sentencia, pero si los tenemos separados van a haber dos sentencias por separado con diferente trámite, ¿me entiende? Entonces yo dije que, yo opiné, pero una de las partes, me parece que fue Maiman, pidió la acumulación, pero ¿qué dijo el juez? Dijo que no. ¿Por qué? Porque los jueces de la Sala Penal Nacional están pensando que les están quitando sus casos y que se van a quedar sin trabajo y tendrían que regresar a sus juzgados de origen porque ellos no son titulares de la Sala Penal Nacional. Yo ayer ya anuncié. Estamos aprobando el estatuto de la Sala Penal Nacional y estamos estableciendo que los jueces de la Sala Penal Nacional, para tener toda la legitimidad, tienen que ser nombrados en concurso por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿por qué hacerlo? Claro, pero en este caso igual eso va contra la justicia. Va contra la celeridad, pues. No, y también claro, pero también la justicia porque nos debilita un caso. ¿Y por qué le da pretextos para la extradición, por ejemplo, a la defensa del señor Toledo? Porque van a decir allá, somos víctimas de doble persecución. Y eso está prohibido en el mundo, la persecución penal múltiple. Eso le llamamos no bis in idem sustantivo, o sea, no dos veces por la misma cosa. Entonces, ¿qué van a decir allá la defensa del señor Toledo? En el Perú me están persiguiendo políticamente, aquí están los recortes de los periódicos, aquí está lo que declara fulano y mengano, y tengo dos procesos. No se han acumulado. Claro, aquí ellos han dicho... Claro, pero eso tuvo que ver con el Poder Judicial, pues. Pero justamente, pues, el tema... Yo sé, usted nos da las explicaciones, pero es la respuesta del Poder Judicial. No ordena, claro, pero en todo caso tiene claro los problemas que el ciudadano puede encontrar en el Poder Judicial. Y en este caso incluso servía para que Maiman se pueda acoger a la colaboración eficaz. Claro, ahí se ha frustrado la colaboración eficaz. La colaboración eficaz de Maiman era importantísima, pero en la medida en que él decía, ¿para qué yo me acojo si en el otro no me reconocen y me van a seguir persiguiendo? Entonces ya no. Más claro simplemente, que el agua. Más claro que ¿quién perdió? La justicia peruana, porque podríamos haber podido esclarecer mejor todo este caso. Pero así como hay ese tipo de fallos que sorprenden, están el tema de los arrestos domiciliarios, que lo dictan cantidad de jueces permanentemente. Muchos son delincuentes prontuarios y eso sí tiene que ver con el ciudadano común y corriente que de pronto esta balacera que hemos visto el día miércoles en las Ramblas, ¿no es cierto? El que la ha perpetrado es un tipo que se supone que estaba con arresto domiciliario, pero no hay policías para cuidarlos. Pues entonces el juez le da arresto domiciliario a pesar de que los han encontrado con armas, que han sido, pues han cometido asesinatos, arresto domiciliario. ¿Cómo podemos entender eso de los jueces peruanos? Sin conocer en detalle. Pues, no, pero es que son como 180 fulanos en ese plan. Pero no conozco, pues, digamos, la resolución para yo... Sí, pero le refiero que hay 180 casos en esa misma situación. Bueno, en principio tengo que decir que el arresto domiciliario procede cuando no procede la prisión preventiva, o sea, es un sustituto. O sea, para que haya arresto domiciliario, en primer lugar, tendría que haberse establecido que procede la prisión preventiva, pero por razones excepcionales y particulares, por condiciones personales, no es recomendable mandarlo a la cárcel, sino que se quede en su casa. ¿Qué dice la ley? Porque ha sido modificada. Entiendo que los jueces, digamos, no sé, pues no están leyendo la norma, porque el último decreto legislativo 1307 establece condiciones muy puntuales respecto al arresto domiciliario, que debe ser, por ejemplo, para personas de tercera edad, de 65 años para arriba, puedo mostrar que el 70% no son mayores, que tienen enfermedad terminal, para mujeres que están en estado de gestación, etcétera, etcétera. Es decir, no es para cualquiera. Yo tampoco no me explico cómo los jueces podrían haber dado arresto domiciliario para criminales o para, digamos, miembros de crimen organizado. Y gente joven o de 30 y tantos años. Y que no tiene, pues, pero también sobre eso, también hay que presumir una cosa. Lo que resuelve un juez no es definitivo, señorita Rosana, es primera instancia. Ahí la fiscalía
debió interponer recurso de apelación para que se revoque ese criterio equivocado si es que el juez lo tuviera. En el Perú tenemos la garantía de la doble instancia, primera y segunda instancia. Hay que agotar todos los medios. Entonces, si un fiscal ha pedido prisión preventiva y el juez le da arresto domiciliario, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Apelar de esa decisión. Pero si el fiscal no apela, entonces él mismo también está contribuyendo a esa práctica irregular. Entonces, pues, hay responsabilidades compartidas. Yo no solamente le puedo ahí echar la culpa al juez. Efectivamente, si el juez ha dado de manera equivocada... La apelación de repente demora y todo. Es que la apelación se tiene que ejecutar, se tiene que interponer. ¿Inmediato? Y de inmediato, claro. Y no sale la persona. No sale la persona. Y en todo caso está con la policía ahí cuidándolo. Sí, bueno, no, pero la policía no está pues cuidándolo, bueno, no hay, pues, pero claro, pero digamos, hay 180 personas en esa misma situación y la mayoría de esos son esos delincuentes que muchísimos, yo le sugiero que vea de vez en cuando el programa porque cada 2 domingos presentamos un caso de eso, arresto domiciliario, secuestrando y disparando por todos lados. Consejo Nacional de la Magistratura, usted no está de acuerdo con el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, porque dice se va a politizar, eso es cierto. Y yo también coincido en que podría politizarse, pero lo que tenemos ahora es un desastre. A ver, por partes. En primer lugar, yo creo que el diseño del Consejo Nacional de la Magistratura como órgano constitucional autónomo encargado de nombrar a jueces y fiscales y también de destituirlos fue una buena decisión de la Constitución de 1993, porque por primera vez en la historia del Perú apartábamos al poder político del nombramiento de jueces. Yo he sido congresista de la República entre el 85 y 90. Y cuando se nombraban jueces supremos, el presidente de la República emitía una resolución suprema y la remitía al Senado de la República que tenía que ratificar ese nombramiento. Y cuando eran jueces de menor categoría, el presidente nombraba de frente y nada más, ni siquiera pasaban por el Senado. Él nombraba jueces de letrado, fiscales y todo, y muchos jueces de ahora todavía han sido nombrados bajo esa forma. Por eso me llama la atención cuando algunos dicen, se está politizando porque el poder político va a nombrar, y algunos de ellos fueron nombrados por el poder político, cosa que no ocurrió conmigo, porque a mí me nombraron el Consejo de la Magistratura del año 1996. Bueno, ¿para qué iba la anécdota? Cuando yo era congresista, era diputado, todos los que iban a ser jueces supremos me iban a ver para que yo hablara con los 16 senadores de Izquierda Unida para que no emitieran balotas negras en su designación. Y igualmente hablaban con todos los senadores del Partido Aprista, de Acción Popular. Entonces le tocaban la puerta uno por uno. Y eso pues después pasa la factura, porque le dicen, yo voté por ti, yo te hice juez supremo, dame la mano en esto. Y eso es terrible, sobre todo en un país que tiene poca cultura jurídica y como es nuestro país. No estamos pues en Estados Unidos, donde sí el presidente nombra, digamos, a los jueces, pero una vez que los nombra a los jueces son independientes porque tienen más cultura. Entonces, pero aquí... volver al pasado de la designación política de los jueces es peligrosa para la administración de justicia. Si ahora nomás... pero serían 2 de 5. Le explico. Con el proyecto de ley, que también digo una cosa, yo no considero que el proyecto del Ejecutivo sea inconstitucional, porque lo que el Ejecutivo está planteando es una reforma de la Constitución, que lo puede hacer absolutamente. No es inconstitucional. Lo que para mí está mal es la composición del Consejo de la Magistratura que plantea el Ejecutivo. Que dígase paso, ayer el presidente de la República ya dijo que él no tiene ninguna obsesión porque el Ejecutivo nombre a los jueces, solo que él ha puesto en debate lo que él ofreció el año pasado, que es el Consejo de la Magistratura, porque como usted dice... hay que reformar de todas maneras. Usted dice, no está funcionando pues, totalmente bien, y le voy a explicar por qué creo yo que es así. Bien, mire, porque son 5 miembros. Por eso. Uno, el Ejecutivo. Otro, el Legislativo. Si se apruebe ese proyecto. Uno lo pone el Ejecutivo, otro lo designa el Legislativo. Otro, la Corte Suprema. Van 3. Entre los 3 designamos a un cuarto. Y el quinto lo designa el Ministerio Público, ¿ya? Pero mire, entre uno el Ejecutivo, otro el Legislativo, luego con nosotros, uno de nosotros, ya somos 3, designamos al cuarto. Pero en esos 3 que van a designar al cuarto, ¿quién es mayoría? Los legislativo y cuando se da el caso de que justo, digamos, tienes mayoría legislativa, que es de tu mismo partido, ya tienes si elegimos al cuarto, digamos, por mayoría, ya matemáticamente... Ya son 4. No, perdón, ya son 3.
Ya tienes la mayoría de los 5. De los 5 ya tiene la mayoría, pues entonces volveríamos digamos, al diabólico sistema de las cuotas partidarias, de las cuotas partidarias. Y más en momentos en que estamos haciendo investigaciones que tienen que ver tanto con los partidos políticos, ¿no es cierto? Ahora le explico y en cualquier circunstancia. ¿cuál es nuestro criterio? Claro, pero también por dónde tiene que ir la reforma, porque lo que sí no puede ser es mantener ese consejo que tenemos ahora. Le digo. Mire, ¿cuándo ha venido la crisis del Consejo de la Magistratura? A mí me han nombrado un respetable primer Consejo de la Magistratura, digno, que incluso cuando le quisieron pedir quitar la tribuna, renunció en pleno. Ese consejo me nombró a mí. Y luego han habido buenos consejos también. Y yo no podía calificar ahorita al consejo actual, pero el mecanismo de elección ha sido distorsionado. ¿Por qué? Porque como tienen que participar la sociedad civil a través de los colegios profesionales, primero, Colegio de Abogados, que hace elecciones nacionales y universal, como lo han elegido al señor Guido Águila, que es el actual presidente del Consejo de la Magistratura, bien elegido en elecciones nacionales por los abogados. Pero la Constitución dice que los otros 2 miembros de los colegios profesionales son también elegidos en elecciones universales, es decir, donde participan los médicos, los ingenieros, los enfermeros, lo que fuera. Ahora, pero déjeme preguntarle. Ya, no, pero va a terminar la idea. Sí. Pero ¿qué pasa? Ya en la penúltima elección de los consejeros podía participar el colegio de profesores. Pero ¿quién estaba en el gobierno? El señor Alan García. Y dijo, los maestros del SUTE van a elegir un consejero, van a poner gente de izquierda en el Consejo de la Magistratura, cuando un ex senador de Lapra, Lozada Estambul, había estado en el CNM, nadie dijo nada. Entonces, para evitar la participación de los maestros del colegio de profesores, Alan García impuso en el Congreso una ley que prohibió la elección universal de los colegios profesionales y lo hizo de manera ya indirecta. Por eso es que ahora la elección es indirecta. Se elige solamente... y es en un grupo, lo decide un grupo chico, donde entran a jugar otros intereses. Y luego voy al tema de la otra parte de la sociedad civil, universidades. Yo creo que deben estar las universidades. Pero mire lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita acabo de ver una noticia que los congresistas siguen proponiendo creación de más universidades nacionales y privadas. Ya es un deporte. Tenemos más de 100 universidades públicas y privadas. La pregunta, ¿todas esas universidades tienen el mismo derecho para participar en la designación de los consejeros del Consejo de la Magistratura? No, pues, por favor. Que estén las universidades nacionales de más prestigio, que tengan siquiera 50 años de existencia, que tengan sus facultades de derecho acreditadas, ¿cierto? Y las particulares igual. Pero resulta que ahora se juntan todos y por eso es que ahora no tenemos ni uno de San Marcos, ni uno de la Católica en el Consejo de la Magistratura, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, eso tiene que cambiarse. Y también el mecanismo de elección de los otros mismos, por ejemplo, pero yo también creo que más allá de quienes eligen, se tiene que trabajar también en el perfil del elegido. También, y el perfil del elegido tiene que ser mucho más exigente, porque la sensación que hay es que en los últimos años, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, pues nos han endilgado, nos han enviado jueces y fiscales que no tienen la talla. Es la percepción que tiene la ciudadanía, ¿no es cierto, señor presidente del Poder Judicial? Entonces, tiene que cambiar. Además, se han conocido de muchos casos de gente pues que pagaba para que simplemente le aprueben, se los han encontrado prácticamente infraganti, o gente pues que comete todo tipo de irregularidades, y esos son los que no pueden estar designando pues de manera continua más fiscales y más jueces. Mire, no hay ningún organismo que funcione a la perfección, ni siquiera el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, mire, hay que exigirle más por la situación en la que estamos padeciendo. Es obvio, por eso le digo, el propio Consejo de la Magistratura ha propuesto reformas y nosotros como Corte Suprema también las vamos a proponer. Ya en la última sala plena que hemos tenido el día martes, hemos aprobado institucionalmente expresar nuestra disconformidad con el proyecto del Poder Ejecutivo, y además yo he remitido un oficio al señor Luis Galarreta, el actual presidente del Congreso de la República, pidiéndole que cuando ya se ponga en debate este tema, la Corte Suprema tenga una participación activa. Y dentro de ese punto de vista, por ejemplo, nosotros mismos estamos de acuerdo en que la designación del juez, del representante de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura no debía ser solamente realizada por los 19 jueces supremos que participamos ahí, sino por el resto de los jueces superiores de todo el Perú. Es decir, le damos más democracia y más legitimidad al nombramiento. Igualito podría ser la Junta de Fiscales Supremos, el Ministerio Público. ¿Me entiendes? Es decir, hay mecanismos para ir mejorando, pero yo sí me ratifico en que la sociedad civil debe estar en el Consejo Nacional de la Magistratura con las reformas que son absolutamente necesarias. Le hago una pregunta que ya me imagino que si fuera parte del público llamarían y dijeran, ¿qué hacemos para evitar tener jueces corruptos? Bueno. Eso es lo más difícil. Ya. Yo pienso que en primer lugar el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser un filtro muy riguroso al momento que nombra jueces y fiscales. Claro. Miren,
En Inglaterra hay un lema o una frase que dice: para ser juez se necesita 3 requisitos. El primero y el principal, ser honrado. El segundo, tener sentido de justicia, sentido común. Y el tercero, si se sabe algo de derecho, mejor. Es decir, el saber derecho es lo que menos se requiere para ser juez. Porque acuérdense que la justicia norteamericana, anglosajona, ¿quiénes administran la justicia penal? Los jurados. Jurados de conciencia, que son personas que no saben nada de derecho y sin embargo resuelven los casos más complicados, de Michael Jackson, de Simpson, todas esas cosas. Entonces, no se requiere ser un gran jurista para ser un buen juez, ¿me entiende? Entonces, el requisito fundamental es que se filtre una hoja de vida donde aparezca que es una persona que tiene ética a prueba de balas, es decir, que es honrado, que es probo. Ese es el principal requisito. Entonces, ¿cómo detectar? Porque el Consejo de la Magistratura pues tampoco es brujo para... Se le puede pasar, porque pasan por la prueba de conocimiento, la puede aprobar cualquiera, el currículum también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los mecanismos de control interno. Nosotros la OGMA funciona bien, pero Rosana, también aquí es un tema que hay un corruptor y hay un corrupto. Entonces el problema es de ética también pública, de ética ciudadana, porque yo de litigante que tengo un juicio no debo ir a un juez a ofrecerle plata. Y obviamente como juez no tengo por qué aceptar. Usted tiene razón, pero también uno escucha casos de gente que dice es la única manera que tenía para solucionarlo, que está mal. ¿No es cierto? Está completamente mal, pero es algo así como que si tú sabes que van a votar en contra tuya porque el otro está pagando más, ya se desvirtúa todo y simplemente terminas... No, ahí a la justicia se le está poniendo precio. Por eso digo, el principal obligado en garantizar limpieza y honradez es el juez, obviamente. Es el juez. No estoy diciendo que el corruptor es el principal agente, no, pero también tiene su cuota de responsabilidad. Los dos lados, por supuesto que hay de los dos lados, pero yo quiero saber, usted como presidente del Poder Judicial, ¿qué está haciendo para ayudarnos en esa tarea? En todo caso, fortalecer más la OGMA, porque también nos dicen quienes están en el OGMA no se quieren comer el pleito porque están solamente de paso. Entonces, al siguiente año ya les va a tocar estar también junto con los otros. Entonces, hay cosas que reformar que nos garanticen que quienes están al frente de la fiscalización también tienen todas las herramientas y los dientes necesarios. ¿Qué hay que hacer? Hay que perfeccionar lo que estamos haciendo. Hay que perfeccionar lo que se está haciendo. Por ejemplo, en la OGMA también tiene presencia la sociedad civil, tanto en la OGMA central, a cargo de la doctora Ana María Aranda, como en las ODEGMAS, que son las oficinas descentralizadas de cada corte. Entonces, ¿qué pasa? Pero para tenerlos a ellos hay que pagarles, pues, porque nadie va a estar ahí gratuitamente, digamos, utilizando su tiempo sin obtener nada de beneficio. Entonces nosotros acabamos de hacerle un pedido al gobierno a que nos dé presupuesto para pagar los sueldos, las remuneraciones de los representantes de la sociedad civil en los órganos de control interno, porque ellos, como usted me dice, ahí no va a haber que se diga que hay otoronguismo, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que vienen de afuera, no tienen ningún compadrazgo. Pero yo no creo que actualmente en la OGMA podamos estar hablando de otoronguismo, porque la OGMA cada rato está poniendo sanciones y está poniendo destituciones, y el Consejo Nacional de Magistratura ha destituido a gran cantidad de jueces. El tema es que hay que descubrirlos, porque si no lo descubrimos, es como una célula cancerígena que no se detecta, sigue ahí. Entonces, ¿cuál es la clave? Descubrirlo. Y en eso queremos que nos ayude la ciudadanía. Nosotros tenemos una línea abierta en la OGMA para denuncias. En la OGMA tenemos digamos, un mecanismo de guardar la reserva de la identidad de los denunciantes. Pero por favor, también los señores, peruanos, contribuyan también con nosotros en esa lucha. Porque si no, nosotros somos cómplices también de eso que está pasando. Pero no es que nosotros estamos con los brazos cruzados. Reserva de la identidad de los denunciantes en el Poder Judicial en casos de corrupción de la OGMA. Segundo, presencia de la sociedad civil, pero que también le paguemos, pues, porque si no, ¿cómo va a estar una persona ahí toda la semana si es que no le pagan? No, pues, a nadie. Entonces, eso es una cosa que está pendiente, pero espero que lo resolvamos dentro de poco. En otro momento también ha habido lo que se llamaba el abuso del habeas corpus y los amparos en el Poder Judicial. Todo el mundo iba corriendo, sacaba su amparo y te reponen en tu trabajo, te reponen en la policía, te reponen en todas partes, y vamos que con los habeas corpus ha pasado de todo. ¿Cómo vamos por ese lado? Miren, en ese tema... A ver... Estamos conversando con el señor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, precisamente por un tema que es tan álgido en nuestro país y que tiene que ver con la justicia en nuestro país. Hemos presentado un proyecto de ley muy concreto.
que es para reformar artículos del Código Procesal Constitucional. ¿Por qué? Porque no todos saben que los procesos constitucionales no empiezan en el Tribunal Constitucional, ahí empiezan los que son, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad. Pero habeas corpus, amparo, no empiezan en el Tribunal Constitucional, empiezan en el Poder Judicial, así es, en los juzgados constitucionales. Y se daban entonces, con mucha facilidad. Cuando no son amparadas las demandas, van recién al Tribunal Constitucional, como última instancia, por decirlo así. Pues ahora, bueno, ¿qué está pasando? Como usted lo dice. Hay, por ejemplo, resoluciones judiciales que ya han pasado por la Corte Suprema, para poner el caso Utopía. ¿Ya? ¿Y qué hace la defensa? Agarra y se va a Bongará, se va a Jumbía, a las provincias más alejadas del Perú, y ahí plantean una acción de amparo. Y también, qué suerte, encuentran jueces supernumerarios, que no son jueces titulares y que son más proclives a la corrupción. Entonces los jueces admiten las acciones de amparo y las habeas corpus y dan resoluciones anulando sentencias de la Corte Suprema, lo que es una cosa ya de locura. Pero ocurre. ¿Qué estamos proponiendo con este proyecto de ley para resumirlo? Que la competencia para poner las sanciones de amparo y de habeas corpus va a quedar limitada ya no a los jueces de primera instancia, sino la tienen que interponer directamente ante una sala superior o penal o civil. Si es amparo, civil. Si es habeas corpus, penal. Entonces la primera instancia va a ser una sala superior, que son 3, a ver que se atrevan a ir a tratar de obtener una resolución irregular en un tribunal y de un tema también jurisdiccional, o sea, geográficamente no te puede decir pues hasta Puno para tiene que presentarse en la corte donde se produjo presuntamente el agravio, ya sea en amparo o en habeas corpus. Y si hay una sentencia, digamos en habeas corpus o un amparo, que le sea desfavorable, digamos, al demandante, apelación, pero ante la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema da su palabra de inmediato, porque son acciones de garantía constitucional. Con este proyecto de ley, que espero lo aprueben prontamente, voy a visitar estos días al señor Luis Galarreta, porque él me explicó que por razones de fuerza mayor no pudo estar el día de ayer, con lo cual yo he dicho que no interpreto como una, digamos, menosprecio ni nada por el estilo a nuestro poder del Estado. Y este proyecto debe ser aprobado pronto, con lo cual terminamos con esta corruptela del mal uso de las acciones de amparo y de habeas corpus. Así es. Bueno, ¿y la digitalización para cuándo? ¿Cómo va eso? Eso es progresivo. Porque mire, ya con eso sí nos vamos a liberar de toda esta... Claro, la prensa ha cubierto, el día miércoles hemos ya implementado por primera vez en el 4º Juzgado Comercial de Lima el expediente judicial electrónico en 2 modalidades. Hemos visto. El abogado que todavía está con la cultura antigua va a la mesa de partes del juzgado, va con su expediente, con su demanda, con sus escritos, papeles. Pues bien, lo reciben ahí, en la mesa de partes, lo pasan a un trabajador que está con un escáner, escanea todos los papeles, que le demorará 5 minutos, le entrega nuevamente a la señorita o al joven de mesa de partes y le devuelven sus papeles al demandante. En el Poder Judicial no queda absolutamente nada, ningún papel, porque ya todo se incorporó al expediente judicial electrónico. Esa es una forma, pero si el abogado está pues en Puno y no tiene por qué venir hasta Lima a presentar su demanda gastando en avión, en hotel, en tiempo, desde su computadora, desde su estudio jurídico, por internet, escaneado, él ya lo tiene que tener escaneado obviamente, envía el documento y el sistema nuestro lo recibe con todas las garantías. No hay que ir, nos van a sacar la vuelta porque todo está digitalizado, hay cosas de seguridad. Claro, y entonces se presentan todo en línea. ¿Esto qué nos permite ganar, Roxana? Nos permite ganar en celeridad en el proceso y también en transparencia, pues, porque aquí ya no hay que, yo dejé aquí el escrito y para que camine hay que dar una propina, para que le llegue al juez. No, en minutos le llega al juez, porque todo está en línea. Entonces uno puede estar en China, en la India, en Brasil, en Huancabamba, donde sea, dando la batalla legal. Y usted tiene acceso. Pero obviamente también no nos ilusionemos mucho. Esto es algo maravilloso, ¿cierto? Claro, es modernidad, pero eso cuesta un montón de plata. Entonces, pero ojo, están dispuestos a dársela, lo digo con toda hidalguía, el gobierno se ha comprometido y hemos estado en el Banco Mundial en Washington y ya nos dieron la luz verde y se tiene que elaborar lo que se llama nota conceptual, es decir, los objetivos para que ya ellos comiencen a desembolsar, pero hay que hacer el proyecto. Y solo elaborar el proyecto nos cuesta $1 millón, mira. Entonces, es un tema que nos va a demorar tiempo. Yo estoy calculando unos 4 o 5 años para terminar, pero tenemos que comenzar a caminar y hay que dar los primeros pasos. Y sin que me den plata,
Yo internamente hemos hecho cajas 7 millones y en octubre usted va a ser invitada, va a ver que en toda la justicia comercial de Lima y tributaria vamos a empezar ya con el expediente judicial electrónico porque nos permitirá ganar en celeridad y en transparencia, que creo son cosas que nos va a permitir ganar legitimidad ante la ciudadanía. Bien, y ya nos espera el doctor Camacho Parle para entrar a su programa, pero igual, respecto al tema de Humala, pues bueno, muchos dicen, claro, no, se meten con Humala, se meten con Toledo, pero a los otros los dejan libres, nadie se pone a investigarlos. Ahí separación de funciones. El Poder Judicial no selecciona, no escoge a quién investigar. Es el Ministerio Público el que selecciona y que le escoge. A nosotros nos llaman cuando nos piden una prisión preventiva o cuando hay una acusación para un juicio. Entonces pongamos la responsabilidad en su nivel. Si hubiera un pedido de prisión preventiva contra otras personas, pues tendríamos que esperar que haya ese pedido. Y ahí recién me podrían preguntar, doctor Duberlí, ¿por qué el Poder Judicial es blando con unos y duro con otros? Pero que se dé la oportunidad. Hasta ahora no se da. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Y hablando ya de este tema también, para despedirnos, la ex primera dama Pilar Nores ha confirmado que la empresa constructora Odebrecht realizó donaciones a favor de la ONG que ella encabezaba, el Instituto de Trabajo y Familia, y que esto ocurrió entre los años 2006 y 2010, cuando Alan García estaba al frente de la presidencia de la República. Bien, y con esa información yo me despido, nos reencontramos el próximo sábado y por supuesto no deje de ver Panorama este domingo, más revelaciones, nuevas denuncias, como siempre, haciendo periodismo de investigación. Que pasen un buen fin de semana, los dejamos con el doctor Camacho Parle.